y este es su canal Impacto CIDE. Impacto CIDE surgió con el objetivo de difundir el impacto que investigadores, alumnos y exalumnos del CIDE han tenido y tienen en las esferas de la ciencia, las políticas públicas, el sector privado y el sector social. La aspiración mayor de este canal es mostrar la relevancia de promover y apoyar la educación, la ciencia y la tecnología en todo México a través del ejemplo específico del CIDE. Esperamos que este esfuerzo sea duplicado en otras instituciones públicas y privadas de México y logremos que no solo la actual administración, sino también las que le siguen, coloquen en sus agendas como su mayor prioridad a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Y el día de hoy tenemos a Ninel Escobar Montesinos, que fue una compañera mía de generación en la licenciatura de Economía del CIDE. Ella es coordinadora de Cambio Climático y Energía en el World Wildlife Fund, y estoy muy contenta de que haya aceptado ser entrevistada, ¿no? Muchas gracias, Ninel. Y pues primero quisiera preguntarte si nos puedes contar un poco sobre cuál es la historia que te relaciona con el CIDE. Hola, Ariadna, gracias. Sí, muchas gracias por realizar y esforzarse en hacer este espacio. Creo que es importante para conectar a toda la comunidad de exalumnos e inspirar a los alumnos y a otros actores vinculados con el CIDE. Mi historia con el CIDE, como ya lo mencionaste, pues empezó cuando estudié la licenciatura en Economía en la generación 99-2003. Pues para mí sí ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida en muchos aspectos y creo que hasta después de muchos años uno se da cuenta qué tan importante fue estudiar ahí, ¿no? Creo que fue una educación excepcional para la oferta educativa que hay en México. Creo que también es una educación que además de su nivel académico, creo que también hay muchos otros aspectos que son valiosos de ese programa de estudios. Para empezar, pues es el trato personalizado, el hecho de que sean pocos estudiantes, profesores de tiempo completo, investigadores, hace que tengas una relación mucho más cercana con los otros alumnos, con mis compañeros, que hoy por hoy muchos de ellos son amigos de la vida, y eso es muy valioso también, y profesionales con los cuales podemos hacer equipo y empujar intereses comunes, y una comunicación y una cercanía con la planta docente que también ayuda mucho al aprendizaje y a la formación de estudiantes. También creo que la educación en el CIDE te da mucha disciplina, te da mucho aprendizaje en los temas, pero también creo que sí hay un esfuerzo explícito del sistema educativo de formarte con ciertos intereses sociales y públicos, porque al ser una institución pública creo que está enfocada en el servicio público y creo que eso sí nos diferencia a lo mejor de otros estudiantes que pueden estar muy bien preparados, pero que vengan de universidades privadas donde a lo mejor el énfasis en el servicio público no sea tan relevante, ¿no? Y por servicio público me refiero amplio, ¿no? No solo para trabajar en el gobierno, sino, por ejemplo, para trabajar en la sociedad civil, como es donde trabajo yo, ¿no? La sociedad civil organizada. Y finalmente también creo que haber estudiado en el CIDE también te abre muchas puertas en el mercado laboral. Y creo que hasta que llevas algunos años en el mercado laboral te das cuenta de que estás mejor preparado, eh, eh, te es fácil investigar cosas, te es fácil muchas habilidades que pensarías que no son tan relevantes, que sí son relevantes en el mercado laboral. Y también para muchos, como de mis compañeros, pues obviamente si quieres seguir carreras de posgrado, maestrías, doctorados, también es una educación que te permite acceder de manera más fácil a programas de posgrado en México y en el extranjero. Tienes mucha razón. Bueno, yo fui una de las que decidió irse por ese lado. Y pues también quisiera, bueno, este canal, aparte de saber la historia que te relaciona con el CIDE, pues también quisiera mostrar al mundo pues el tipo de proyectos e investigaciones en los que los ex-CIDES o todas las personas relacionadas con el CIDE han participado. Y pues me gustaría saber si tú en cuáles has participado y cuáles te han apasionado más y por qué. Bueno, en términos de investigación, pues como mi tesis de maestría, bueno, yo me estudié después del CIDE, de la licenciatura en Economía, estudié una maestría en Economía Ambiental y de Recursos Naturales, y mi tesis de maestría fue publicada en una revista arbitrada, en ED,
en Environment and Development Economics, el Journal. La maestría, el tema del artículo se enfoca en una evaluación del programa de inspección y vigilancia industrial de la zona metropolitana del Valle de México. En ese ejercicio de investigación, gracias a que tuvimos acceso a una base de datos sobre cumplimiento e incumplimiento de las empresas que están fiscalizadas dentro del programa, cuáles reciben multas, cuáles no, y cuál es todo el proceso que tiene una empresa de que es detectada, de que es inscrita en el programa, es detectada en incumplimiento, hasta las sanciones. Hicimos una evaluación, un análisis econométrico sobre qué determinaba todo eso usando un marco teórico sobre cumplimiento e incumplimiento de sanciones, y pues fue una investigación muy interesante, aplicada, que permitió dar recomendaciones para mejorar el programa en su momento, y creo que fue una aportación interesante desde la investigación. Posteriormente, ya en mi vida laboral, pues he participado en varias investigaciones. Una de ellas fue una evaluación sobre el programa de pago por servicios ambientales del país. La versión, creo que fueron de las primeras versiones que se hicieron en México de ese programa de pago por servicios hidrológicos. Evaluamos todos los criterios de selección que tienen las comunidades y los ejidos para acceder a ese programa, y cuáles son posibles áreas de oportunidad para mejorar su diseño y su impacto en términos de conservación de la vegetación natural, que es el enfoque y la captura de agua, que es el enfoque del programa. Y actualmente, ya voy a cumplir 8 años en el Fondo Mundial para la Naturaleza, en World Wildlife Fund, y aquí no hacemos como tal investigación aplicada, pero sí es una organización que el principio de esta organización es que esté basado en ciencia. Todo lo que hacemos tiene que estar basado en conocimiento científico. Y aquí he participado, por ejemplo, como asesora y supervisora técnica de múltiples proyectos locales enfocados en cambio climático que implementan ONGs locales. Fue una alianza muy grande con la Fundación Carlos Slim, la mayor inversión en conservación, equivalente a $100 millones de inversión en México en conservación. Y también actualmente trabajo mucho más enfocado en la acción climática de las empresas, y actualmente desarrollamos programas para ayudar a las empresas a comprar energía renovable en el mercado eléctrico mayorista, a establecer metas de reducción de emisiones basadas en ciencia de acuerdo al Acuerdo de París. Y el reporte que sacamos hace algunas semanas, lo último que sacamos fue un reporte sobre la ambición climática de las empresas. Hicimos una evaluación de 151 empresas, de la lista de las 500 empresas más importantes de expansión, sobre cuáles, usando información pública, cuáles son los esfuerzos realmente que están haciendo las empresas para combatir el cambio climático, y si eso es suficientemente ambicioso o no, basado en criterios objetivos. Y pues eso es lo que hago todos los días, y creo que la sociedad civil y organizaciones como la que trabajo aportan muchísimo para el desarrollo sostenible, y si no invertimos en ese desarrollo científico, pues va a ser difícil que ONGs como la mía trabajen, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que haces, y pues no sé si también nos pudieras dar algunos ejemplos como específicos de lo que hizo el World Wildlife Fund con esta aportación de SLIM para ayudar a combatir el cambio climático en México. No sé, como que me suena interesante Bueno, qué acciones específicas no están es una tomando. alianza en cambio climático, fue una alianza de conservación. Se llama la alianza WWF Fundación Carlos Slim. Fue una alianza que se hizo para apoyar múltiples objetivos de conservación en el país. Una de esas líneas de trabajo es cambio climático, pero también conservación de especies, ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, comunidades locales. Entonces se implementaron, la alianza ya está en una fase, ya terminó y está en una fase de evaluación, y en una fase de evaluación sí va a haber una segunda fase de esta alianza. Pero se trabajó con más de 50 ONGs locales, que fueron las implementadoras de proyectos en todo el país, con una diversidad de temas, y WWF fungió como el asesor técnico de esta alianza. Entonces, nuestra organización se enfocó en diseñar todo el programa de intervención,
todo el programa de trabajo con las ONGs locales y la asesoría técnica y la evaluación de esos recursos. La alianza se enfoca en $50 millones de inversión de la Fundación Carlos Slim y 50 millones de contrapartida que provienen de las ONGs locales y de inversiones como cofinanciamiento. Esfuerzos de conservación, por ejemplo, tienen que ver con, o sea, me gustaría como saber un ejemplo específico, no sé, fue en la selva lacandona tal, ¿no? Danos un ejemplo. Justo mencionas, la selva lacandona es uno de los sitios de intervención. Mucho implica trabajo en campo, la mayoría son trabajo en campo, por ejemplo, obras físicas de conservación de espacios naturales, como pueden ser restauraciones de suelos, reapertura de canales de flujos hídricos, restauraciones de cuenca alta, pero también mucho trabajo con las comunidades, ¿no? Educación ambiental, proyectos productivos relacionados con recursos de los bosques, que pueden ser maderables o no maderables, aprovechamiento forestal, conservación, monitoreo y conservación de especies. Por ejemplo, trabajamos con varias especies endémicas de México y en peligro de extinción, como puede ser el berrendo en el norte del país, la vaquita marina, la mariposa monarca, el perrito de la pradera. Bueno, hay son especies emblemáticas de México, pero a lo mejor para la gente de la Ciudad de México son lejanos, ¿no? La zona de los pastizales en Chihuahua, Sonora y Coahuila. Proyectos también relacionados con actividades productivas como ganadería, agricultura. En el caso de cambio climático, apoyamos algunos ejemplos, apoyamos en Oaxaca 3 proyectos muy interesantes. Uno para el desarrollo de la política estatal de cambio climático, pero también para la implementación de proyectos demostrativos de adaptación y mitigación al cambio climático en las 8 regiones del estado. Entonces ahí teníamos mucho con los criterios de participación y equidad de género. Ahí teníamos cosas, por ejemplo, como sistemas de captación de agua de lluvia, huertos de traspatio, técnicas de restauración de suelos, biodigestores, ¿qué más? Tuvimos un proyecto muy interesante en la Mixteca para captar agua de la niebla, en la zona de la Mixteca, que hay muchos problemas de eventos extremos, sobre todo heladas y sequías. Probamos un proyecto piloto de fog catchers, atrapanieblas, para atrapar agua de la niebla y poder habilitar y poder conseguir agua de riego para ciertos viveros que estaban protegidos de las nevadas, muchas ecotecnias, infinidad de proyectos, hay más de 50 proyectos así. Wow, está padrísimo. Y la verdad es que yo pienso que exactamente el cambio climático ahorita está como es uno de los temas más críticos, ¿no? Con todo eso del incremento en el nivel del mar, del impacto de los huracanes, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces también ahorita me estoy preguntando si están involucrados en algo así como de reconstrucción de los arrecifes corales y todo eso, porque yo sé que eso es algo que se ha destruido por la construcción de hoteles y todo, y que la introducción de los huracanes se debe precisamente que no tienen esta barrera de los manglares y los corales, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, en cambio climático, bueno, WWF es a lo mejor para explicar un poquito, WWF es una organización global, es la organización más grande de conservación que hay en el mundo, estamos en 100 países y tenemos algunos objetivos como organización que son globales. Cambio climático es uno de ellos, pero también en cada oficina donde está WWF tiene una agenda nacional. En el caso de cambio climático en México, también nos dedicamos a la divulgación científica y a la comunicación de los impactos de cambio climático, pero como un fenómeno global, ¿no? En el caso de México, pues nuestro país es altamente vulnerable al cambio climático por diversas razones. Unas de ellas tienen que ver con su ubicación geográfica. Tenemos somos prácticamente una isla, si no fuera porque estamos conectados en pequeños espacios terrestres a otras. Entonces tenemos una línea de costa importante y son 2 zonas de huracanes naturales. Entonces geográficamente estamos expuestos a muchos fenómenos ligados que se intensifican a causa del cambio climático.
Pero creo que uno de los factores más importantes que nos hacen vulnerables es la marginación y la pobreza de la población. Y en ese sentido, si pensamos solo en la seguridad de la población, en el bienestar de la población, depende mucho de las capacidades económicas, técnicas, educativas que tiene la gente para entender esos impactos, adaptarse a ellos y reaccionar a ellos, adaptarse de manera preventiva, pero también reaccionar a ellos cuando ocurran, ¿no? El tema de los huracanes es como de lo más evidente, pero también hay un problema, el cambio climático también se manifiesta a través de algo que se llaman los eventos de lenta aparición, ¿no? Podemos tener huracanes que llegan en un momento, se forman en un par de días y causan un desastre, pero también tenemos eventos de lenta aparición, como puede ser el aumento del nivel del mar, donde vamos perdiendo poco a poco línea de costo y territorio nacional. Tenemos también enfermedades que puedan ir, como los vectores del dengue y chikungunya, que puedan ir expandiendo progresivamente sus territorios de cobertura, que es lo que está pasando en México en muchas zonas, ¿no? Entonces, y en el caso de los arrecifes de coral, pues ya hay pronósticos que dicen que, por ejemplo, en un escenario de 2 grados de calentamiento, el IPCC ya ha dicho que perdemos prácticamente el 100% de los arrecifes de coral. WWF trabaja en algunos proyectos científicos con universidades mexicanas en el Caribe mexicano para identificar a través de distintas técnicas cómo algunos tipos de corales resisten más ciertas características ligadas a cambio climático, como la acidez, el aumento de temperatura y la mayor exposición a esos 2 eventos. Pero todavía es algo de desarrollo científico, que no hay una técnica probada y tampoco se sabe si van a poder sobrevivir, porque no sabemos qué nivel de cambio climático vamos a alcanzar, ¿no? Perdón, también está lo del permafrost y todo eso. Oh, Dios mío, es una cosa terrible, catastrófica, que mejor no nos deprimimos. Y de verdad es muy apasionante todo lo que estás contando, y obviamente yo podría seguir hablando de esto porque está padrísimo, pero tenemos tiempo limitado para la entrevista y quisiera, antes de que cerremos, pues también si nos podrías, desde tu punto de vista y con tu experiencia, si nos podrías contar qué consejos tú darías pues al gobierno, a los empresarios y a la sociedad en general y a futuras administraciones para que se incremente el apoyo a la ciencia y a la tecnología en México y quizás incluso se mejore. Pues en mi experiencia laboral y sobre todo en temas trabajando con la agenda ambiental, con la agenda de medio ambiente, tratando de resolver los problemas, creo que si algo hemos hecho bien, por lo menos hasta hace algunos años, y que ha dado muchos frutos, es la inversión en ciencia y tecnología, sobre todo en el caso de problemas ambientales, ¿no? Creo que México tiene la gran fortuna de contar con muchos centros de investigación que analizan, que recaban información, analizan y tienen investigadores que llevan muchos años siguiendo agendas. Y ahí tenemos, o sea, podría nombrar un montón de instituciones muy prestigiadas que realmente, gracias a su conocimiento, es que los practitioners de la conservación tenemos sustento científico para trabajar, desde las facultades de biología, los institutos de investigación de biología y de ecología de la UNAM, el CIMBESTAF, el INECOL, el Colegio de la Frontera Norte, el CICESE. O sea, realmente a mí me ha tocado trabajar con muchísimos investigadores. Ahorita estoy trabajando, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Coahuila. Creo que las universidades estatales, los centros de investigación, los institutos, realmente son los que nos han permitido conocer el estado de conservación de nuestros recursos naturales, de manejo de nuestros recursos naturales y dónde pueden estar las soluciones para los problemas ambientales. Si no tuviéramos esos presupuestos y esas investigaciones, estaríamos a ciegas y no sabríamos cómo atender problemas tan graves como puede ser la pérdida de una especie específica, o sea, de distintas especies, el manejo del territorio. Somos un país muy complejo y muy biodiverso, y si no invertimos en ciencia, no hay soluciones tan simples, ¿no? Y gracias a ese presupuesto es que hoy por hoy México ha sido uno de los países que más sabe sobre muchos de los problemas ambientales. La CONABIO, por ejemplo, la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, es un referente a nivel internacional
y se ha buscado replicar esta institución en otros países y hoy por hoy está en riesgo en el país. Entonces, creo que sí es súper importante que replanteemos la importancia de la ciencia y la tecnología en México, valoremos los resultados que se han tenido hasta el momento e invirtamos más, porque es como es como lo mínimo necesario que necesita un país para salir adelante. Sí, incluso participé en una investigación en la que tenemos que usar datos satelitales y Conavio es precisamente la única institución en México que tenía un mapa de biodiversidad y de zonas climáticas. Entonces, sinceramente no sabía que estaba en riesgo y es como es muy preocupante porque como la única referencia para el mundo de ese tipo de información que es crítica para temas como el cambio climático y como tú dices, esfuerzos de conservación y todo eso, que ya no se pueda mejorar ese mapa, que ya no se pueda retroalimentar y actualizar, y es demasiado preocupante. Sí. Y bueno, nos quedan solo, digamos, 35 segundos, no, sí, 35 segundos, pero pues quisiera saber, lo vamos a contar. Bueno, muchas gracias, Ninel, por todo lo que nos has compartido. Es muy interesante, muy valioso para el mundo y para México. Y pues quisiera yo saber si quieres cerrar con algo que quieras comentar para cerrar esta entrevista, antes de que les digamos adiós a todos. No, pues un saludo a toda la comunidad de exalumnos. Espero que este esfuerzo nos ayude a acercarnos y a compartir a regresar un poquito de todo lo que nos ha dado la escuela. Gracias. Sí, estoy muy orgullosa de saber de todo lo que has hecho y ojalá el World Wildlife Fund siga impulsando este tipo de proyectos en México que son muy importantes y son, como tú dices, basados en la ciencia y precisamente este canal trata de, pues, difundir todo este tipo de esfuerzos que quizás están como muy, o sea, obviamente no están en los medios, no los ves en todas partes, pero hay mucha gente trabajando seriamente en ciencia relacionada con conservación, con cambio climático, con todo esto, ¿no? Y es importante, pienso yo, que todas las personas sepan al menos por unos minutos de varios esfuerzos y creo que los has resumido de una manera muy padre, así que muchas gracias y pues mucho gusto conversar contigo y bueno, seguiremos en contacto y esperemos que si este canal continúa, pues igual nos puedas hablar luego más detalle de ciertos proyectos, pero... Claro, invito a que visiten nuestra página, que es www.org.mx, para que vean más del de México. Gracias. Perfecto, gracias.